A ver, pensemos en esto. ¿Qué puede llevar a un hombre que en apariencia lo tiene todo, un buen trabajo, una familia que parece perfecta, una vida de lo más respetable, a hacer algo, bueno, algo impensable? En 1971, John List asesinó a toda su familia, limpió la escena del crimen con una frialdad pasmosa y, simplemente, se desvaneció. Esta es la increíble historia de un crimen que se quedó en un cajón durante casi 18 años y de cómo la ciencia y la tele, juntas, consiguieron por fin hacer justicia. Ojo, que estas palabras no son de un detective ni de un psicólogo, son del propio John List. En una de las 5 cartas que dejó allí en la escena del crimen, explicaba su lógica, una lógica totalmente retorcida. Él creía que matando a su familia, en realidad, estaba salvando sus almas, asegurándoles un sitio en el cielo, lejos de la pobreza y de la, según él, decadencia moral del mundo. Una justificación que te deja helado, tan fría como el propio crimen. Y es que la justificación de List era tan calculadora como el crimen en sí. Esto no fue un arrebato, un momento de locura. No, fue una masacre planeada y ejecutada con una precisión que da escalofríos. Y eso nos dice mucho de la mente que había detrás de la pistola. La escena que la policía encontró casi un mes después era surrealista. Los cuerpos de su mujer, sus 3 hijos y su madre, colocados ordenadamente sobre sacos de dormir en el salón de baile de su mansión. La radio, encendida con música religiosa para, según él, acompañar sus almas. Pero quizás el detalle más revelador, el que te pone los pelos de punta, fue este. Había recortado su propia cara de todas y cada una de las fotos de la casa. No solo quería huir, quería borrarse, aniquilar su propia existencia junto con la de su familia. Después de hacer lo que hizo, John List no salió corriendo, presa del pánico. ¿Qué va? Al igual que los asesinatos, su desaparición fue un acto totalmente planificado, ejecutado, para que fuera imposible encontrarle. Fíjense bien en esta línea de tiempo. List no huyó al momento. Se dio casi un mes de ventaja. Un mes. Imaginen eso, un mes entero antes de que nadie supiera que algo iba mal. Para cuando la policía encontró su coche en el parking de larga estancia del aeropuerto JFK, él ya era un fantasma. La pista no es que estuviera fría, es que estaba congelada. Y la búsqueda fue masiva, ¿eh? Se repartieron carteles de Se busca por todo el país, incluso a nivel internacional, sobre todo en zonas de habla alemana por sus orígenes. Pero no sirvió de nada. Durante años, ni una sola pista fiable. Nada. John List simplemente se había esfumado. Mientras la policía estaba en un callejón sin salida, John List no estaba escondido en una cueva. Estaba, increíblemente, construyéndose una nueva vida. A la vista de todos. 18 años. Es que es un tiempo casi inconcebible para escapar de la justicia por un crimen así. Durante casi 2 décadas, John List vivió como un hombre libre, mientras el caso de su familia asesinada acumulaba polvo en un archivo. Pues sí, se fue a Denver, Colorado y se inventó un nombre nuevo, Robert Bob Clark. Encontró trabajo como contable, se apuntó a una iglesia luterana y en 1985 se volvió a casar con una mujer llamada Dolores Miller. Para todo el mundo era simplemente Bob Clark, un tipo normal, incluso aburrido. Nadie podía imaginar que su vecino, su amigo, su marido, era uno de los fugitivos más buscados de Estados Unidos. El caso parecía destinado a quedarse en el olvido para siempre. Pero en 1989, una mezcla de tenacidad policial, el poder de los medios y una técnica forense totalmente innovadora le dieron un giro a la historia que nadie esperaba. El punto de inflexión llegó gracias a un detective que nunca se rindió y al poder de la tele. Convenció al famoso programa America's Most Wanted para que contaran el caso, pero hicieron algo revolucionario para la época. En lugar de mostrar una simple foto antigua, contrataron al escultor forense Frank Bender para hacer algo increíble: crear un busto que mostrara cómo se vería John List 18 años después. Y ojo, que esto no fue una suposición artística, a ver qué cara le pongo. No. Aquí es donde entró la ciencia. Bender trabajó con un perfilador psicológico, y el perfil decía que un hombre como List, rígido, vanidoso, muy de sus costumbres, probablemente no se habría operado ni habría cambiado drásticamente. Seguramente mantendría su peinado y seguiría usando sus típicas gafas. Y este perfil psicológico fue la clave, la guía para las manos del escultor. El resultado fue inquietantemente preciso. Cuando mostraron el busto en la televisión, el parecido con el hombre que ahora se hacía llamar Bob Clark era innegable. La escultura no solo había capturado el paso del tiempo, sino la esencia misma del hombre. Fue una obra maestra de arte y ciencia forense. El programa se emitió el 21 de mayo de 1989. El efecto fue inmediato, brutal, y demostró el increíble poder que tenía la televisión como herramienta para resolver crímenes. La centralita del programa se colapsó. Más de 250 personas llamaron con posibles pistas.
La imagen de ese busto de arcilla había llegado a millones de casas, y en una de ellas, claro, alguien reconoció esa cara. La llamada definitiva fue de una mujer de Denver. Había sido vecina de un tal Bob Clark años atrás, y al ver el busto en la tele, lo supo al instante. Era él. Menos de 2 semanas después, el FBI arrestó a Bob Clark en su trabajo en una empresa de contabilidad en Virginia. Sus huellas dactilares confirmaron lo que el busto había revelado. Habían encontrado a John List. Pero la ironía más cruel de esta historia aún estaba por llegar. Durante la investigación en la mansión, se encontró algo que List, en su pánico y en su orgullo, había pasado por alto. Una enorme vidriera en el techo del salón de baile. Estaba firmada por Tiffany. Su valor, incluso en aquella época, era más que suficiente para pagar todas sus deudas. La catástrofe financiera que usó para justificar la destrucción de su familia nunca tuvo por qué ocurrir. El caso de John List es un recordatorio escalofriante de que, a veces, los monstruos no se esconden en la oscuridad. Viven entre nosotros con nombres nuevos y vidas nuevas, como vecinos o compañeros de trabajo. Lo que nos deja con una pregunta bastante inquietante. ¿Cuántos otros como él siguen por ahí, ocultos a plena vista?